Llevaba 3 años conduciendo para Uber y creía haberlo visto todo. Borrachos que vomitaban en el coche, parejas que discutían como si yo no existiera, gente que cancelaba el viaje a mitad de camino o que daba direcciones que no existían. Había aprendido a lidiar con todo tipo de situaciones y a mantener la calma en las circunstancias más absurdas. Conducir de noche tiene sus ventajas: menos tráfico, viajes más largos, tarifas dinámicas que a veces duplican el precio normal. Pero también tiene sus riesgos. De madrugada te encuentras con lo peor de la ciudad, con la gente que no quiere ser vista a la luz del día. Aquella noche de jueves, acepté un viaje que cambió mi forma de ver este trabajo para siempre. Eran las 3:15 de la madrugada cuando me entró la solicitud. El punto de recogida era una calle residencial en un barrio tranquilo de las afueras. El destino aparecía como una dirección en una zona industrial al otro lado de la ciudad. Casi 40 minutos de trayecto con las calles vacías. Buen viaje, buen dinero. Acepté sin pensarlo demasiado. Cuando llegué al punto de recogida, vi a un hombre esperando en la acera. Estaba de pie bajo una farola, completamente inmóvil, con las manos en los bolsillos de una chaqueta oscura. No miraba el teléfono como hace todo el mundo mientras espera. Solo estaba ahí, quieto, mirando hacia la calle. Me detuve junto a él y bajé la ventanilla para confirmar su nombre. Asintió sin decir nada y se subió al asiento trasero. Lo primero que noté fue el silencio. La mayoría de pasajeros dicen algo al entrar: un saludo, una confirmación del destino, algún comentario sobre el tiempo o el tráfico. Este hombre no dijo absolutamente nada. Se sentó detrás de mí, en el lado derecho, y se quedó mirando al frente. Arranqué el coche y empecé el trayecto siguiendo las indicaciones del GPS. Intenté romper el hielo con algún comentario casual, algo sobre lo tranquila que estaba la noche o lo rápido que llegaríamos con las calles vacías. Me respondió con monosílabos: sí, no, vale, nada más. Al cabo de unos minutos dejé de intentarlo y me concentré en conducir. Puse música suave en la radio para llenar el silencio incómodo que se había instalado en el coche. Fue entonces cuando empecé a mirarlo por el retrovisor. No sé por qué lo hacía, quizás por instinto, quizás porque algo en él me ponía nervioso sin saber exactamente qué. La primera vez que lo miré, estaba sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera dormitando. La segunda vez que miré había cambiado de postura. Ahora tenía la cabeza levantada y miraba directamente al espejo retrovisor, directamente a mis ojos, y sonreía. Era una sonrisa extraña, demasiado amplia, que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que parecía congelada en su rostro, como si alguien le hubiera dibujado los labios en esa posición y se hubieran quedado así para siempre. Aparté la mirada rápidamente y me concentré en la carretera. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era solo un pasajero raro de los muchos que había llevado a lo largo de los años. Pero cada vez que volvía a mirar por el retrovisor, la sonrisa seguía ahí. No cambiaba, no disminuía, no se movía ni un milímetro. Era como si su cara se hubiera quedado atascada en esa expresión, y sus ojos no parpadeaban, o al menos yo no lo vi parpadear en ningún momento durante todo el trayecto. El viaje se hizo eterno. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada tramo de carretera vacía me hacía sentir más aislado, más lejos de cualquier lugar donde pudiera pedir ayuda si la necesitaba. El GPS me iba guiando hacia las afueras, hacia zonas cada vez menos iluminadas, con menos casas y más naves industriales cerradas. No me gustaba nada el destino al que me dirigía, pero ya era demasiado tarde para cancelar el viaje sin una razón justificada. Cuando el GPS anunció que habíamos llegado, miré a mi alrededor. Estábamos en medio de un polígono industrial abandonado. No había ni una sola luz encendida en ningún edificio. No había coches aparcados ni señales de vida en ninguna parte. Solo naves enormes con las persianas bajadas y carteles de se alquila que parecían llevar años colgados. Detuve el coche junto a la dirección que marcaba la aplicación y esperé a que el pasajero se bajara. Pasaron 10 segundos.
20, 30. No se movía. No decía nada. Miré por el retrovisor para decirle que habíamos llegado, y sentí que el corazón se me paraba en seco. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. El cinturón de seguridad colgaba sin usar, y la puerta seguía cerrada desde dentro. No lo había oído moverse. No lo había oído abrir ninguna puerta. No había sentido ninguna corriente de aire. Simplemente, ya no estaba. Me giré completamente para asegurarme de que no se había tumbado o escondido de alguna forma. Nada. El coche estaba completamente vacío excepto por mí. Pero lo más extraño era que la aplicación seguía mostrando el viaje en curso. El contador seguía corriendo como si el pasajero todavía estuviera conmigo. Intenté finalizar el viaje manualmente, pero la app no me dejaba. Decía que el pasajero debía confirmar la llegada. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje a través de la aplicación. Un mensaje del pasajero. Lo abrí con las manos temblando. El mensaje decía: «Date la vuelta, estoy detrás de ti». Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor, que algo helado me rozaba la nuca, que una respiración que no era la mía llenaba el interior del coche. No me di la vuelta. Pisé el acelerador a fondo y salí de aquel polígono a toda velocidad, saltándome semáforos y señales de stop, sin mirar atrás ni una sola vez. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera iluminada donde había otros coches y gente despierta. Solo entonces me atreví a mirar el asiento trasero de nuevo. Seguía vacío. El viaje se canceló automáticamente unos minutos después. La aplicación lo registró como un error técnico y no me cobraron ninguna penalización. Pero cuando revisé el historial, el viaje aparecía completado, y en la sección de valoraciones había una reseña del pasajero. 5 estrellas. Sin comentarios. Solo 5 estrellas de alguien que nunca existió. O que dejó de existir hace mucho tiempo. Intenté buscar el perfil del usuario, pero había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Han pasado 4 meses desde aquella noche. Sigo conduciendo para Uber porque necesito el dinero, pero ya no acepto viajes de madrugada. Ya no voy a zonas industriales, ni a direcciones que parezcan sospechosas. Y cada vez que miro por el retrovisor, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Porque a veces, durante un segundo, me parece ver una sonrisa en el asiento trasero. Una sonrisa que no debería estar ahí. Y entonces parpadeo, y no hay nada. Solo el asiento vacío y el silencio del coche. Pero sé lo que vi aquella noche, y sé que hay cosas en esta ciudad que no deberían subirse a ningún coche. Cosas que buscan algo que no puedo entender, y que a veces encuentran a alguien dispuesto a llevarlas a donde necesitan ir. Aquella noche llevaba ya 6 horas conduciendo y estaba pensando en dejarlo. Había sido un turno lento, con viajes cortos y mal pagados que apenas cubrían el gasto de gasolina. La ciudad parecía dormida, sin apenas movimiento en las calles, y con la aplicación mostrando largos periodos de inactividad entre viaje y viaje. Estaba a punto de desconectar la aplicación y volver a casa cuando entró una solicitud. El punto de recogida estaba a solo 3 minutos de donde me encontraba y el destino era un barrio residencial a las afueras de la ciudad. 20 minutos de trayecto con las calles vacías. Buen viaje para terminar la noche. Acepté sin pensarlo demasiado y me dirigí hacia allí convencido de que sería el último de la jornada. Cuando llegué al punto de recogida vi a una mujer joven esperando en la esquina, bajo la luz de una farola. Tendría unos 25 años, pelo oscuro recogido en una coleta despeinada, y llevaba un vestido ligero de color claro que parecía demasiado fino para el frío que hacía esa noche de noviembre. Me llamó la atención que no llevara abrigo ni bolso, solo un pequeño monedero que apretaba contra el pecho con ambas manos como si fuera lo más valioso del mundo. Se subió al asiento trasero rápidamente, casi con urgencia, y cerró la puerta de golpe. Confirmé su nombre mirándola por el retrovisor, y ella asintió sin mirarme a los ojos.
Su voz temblaba ligeramente cuando me pidió que arrancara cuanto antes, que por favor la llevara a casa de su madre, que necesitaba llegar lo más rápido posible porque era muy importante. Arranqué el coche y empecé a seguir las indicaciones del GPS sin hacer preguntas. Intenté preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, si había algún problema con el que pudiera ayudarla. Me respondió que no pasaba nada, que solo quería llegar, que todo estaría bien cuando llegara a casa de su madre. Pero su forma de actuar decía todo lo contrario. No paraba de mirar por la ventanilla trasera, girando la cabeza cada pocos segundos, como si esperara ver algo o a alguien siguiéndonos de cerca. Cada vez que un coche se acercaba por detrás, la veía tensarse en el asiento y contener la respiración. Cada vez que pasábamos bajo una farola, su rostro se iluminaba durante un segundo, y podía ver el miedo dibujado en sus ojos. Un miedo auténtico, profundo, visceral, que me puso los nervios de punta sin saber exactamente por qué. Durante el trayecto apenas habló más allá de lo estrictamente necesario. Solo me dio las gracias un par de veces por llevarla a esas horas y me pidió que no fuera por la autopista, que prefería las calles secundarias aunque tardáramos un poco más en llegar. Le dije que no había problema y modifiqué la ruta manualmente para complacerla. Mientras conducía por aquellas calles vacías, la observaba de vez en cuando por el retrovisor, intentando entender qué le pasaba a aquella mujer. Había algo extraño en ella que no sabía identificar con precisión, algo en la forma en que se movía, en cómo la luz parecía atravesarla de una manera rara cuando pasábamos bajo los postes de iluminación. Pensé que serían imaginaciones mías, el cansancio acumulado de tantas horas al volante jugándome una mala pasada. Pero la sensación no desaparecía por mucho que intentara ignorarla. El GPS nos fue guiando por calles cada vez más tranquilas y alejadas del centro hasta llegar a un barrio residencial antiguo en las afueras de la ciudad. Casas de 2 plantas con jardines pequeños, rodeados de vallas de madera, árboles enormes que cubrían las aceras con sus ramas, farolas antiguas que emitían una luz amarillenta y débil. Era el tipo de barrio donde no pasa nada, donde las familias llevan décadas viviendo en las mismas casas y todo el mundo se conoce. Un lugar tranquilo que parecía haberse quedado congelado en otra época. Cuando el GPS anunció que habíamos llegado al destino, detuve el coche frente a una casa antigua de fachada oscura que parecía diferente a las demás. Todas las luces estaban apagadas. El jardín parecía descuidado desde hacía mucho tiempo, con la hierba alta y llena de malas hierbas, y un buzón oxidado que colgaba torcido junto a la puerta principal. La mujer se quedó mirando la casa durante unos segundos sin moverse, ni decir nada. Su expresión había cambiado. Ya no parecía asustada, sino más bien nostálgica, como si estuviera viendo algo que hacía mucho tiempo que no veía. Luego me dio las gracias en voz baja, casi en un susurro, y abrió la puerta del coche. Antes de salir se giró hacia mí y me dijo algo que no entendí en el momento pero que ahora no puedo olvidar. Dijo gracias por traerme a casa. Llevaba mucho tiempo intentando volver y nadie paraba a recogerme. No supe qué responder a eso. Le deseé buenas noches algo confundido, y ella salió del coche cerrando la puerta con suavidad. La vi caminar por el sendero de piedra que llevaba hasta la puerta principal de la casa. Caminaba despacio, con pasos pequeños y cuidadosos, como si estuviera recordando el camino después de mucho tiempo sin recorrerlo. Decidí esperar a que entrara antes de irme. Era tarde, el barrio estaba completamente desierto, y quería asegurarme de que llegaba bien al interior de la casa. Pero la mujer no entró. Se quedó parada frente a la puerta, completamente inmóvil, mirando la madera oscura como si esperara que alguien le abriera desde dentro. Pasaron 10 segundos, 20, 30, un minuto entero. No llamaba al timbre ni sacaba ninguna llave del monedero. Solo estaba ahí de pie, con los brazos caídos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Empecé a sentirme incómodo y preocupado a partes iguales. Bajé la ventanilla del coche y le pregunté en voz alta si todo iba bien, si necesitaba ayuda con algo. No respondió.
No se movió ni un centímetro. Y entonces, mientras la miraba fijamente intentando entender qué estaba pasando, simplemente desapareció. No entró en la casa. No se fue caminando por ningún lado. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado una imagen proyectada en una pantalla. Me quedé paralizado dentro del coche durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos de puro shock. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de ver con mis propios ojos, buscando desesperadamente alguna explicación lógica que no llegaba por ningún lado. Salí del coche con las piernas temblando y caminé hasta la puerta donde ella había estado parada momentos antes. No había nadie. No había huellas en el polvo del porche. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí hacía apenas unos segundos. Toqué el timbre, pero no sonó ningún sonido dentro de la casa. Golpeé la puerta con los nudillos, pero nadie respondió. La casa parecía completamente abandonada, como si llevara años sin que nadie viviera entre sus paredes. Volví al coche con las manos temblando y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Arranqué de allí lo más rápido que pude sin mirar atrás. Al día siguiente no pude dejar de pensar en lo que había pasado aquella noche. La imagen de la mujer desapareciendo frente a mis ojos se repetía en mi cabeza una y otra vez. Busqué la dirección en internet esperando encontrar algo que me ayudara a entender lo que había vivido. Lo que encontré me dejó completamente helado. La casa había sido demolida hacía 5 años para construir un nuevo edificio de apartamentos que nunca llegó a levantarse por problemas de permisos. El solar llevaba años abandonado, esperando un proyecto que se había cancelado por falta de fondos. Pero eso no era lo más perturbador. En una noticia antigua de un periódico local, encontré una foto de la casa cuando todavía existía, con su fachada pintada y su jardín cuidado. Y junto a la foto, había un artículo sobre un accidente de tráfico ocurrido 10 años antes, en una carretera cercana. Una mujer joven de 25 años había muerto en el acto cuando su coche se salió de la calzada a pocos kilómetros de allí. Volvía a casa de su madre después de una fuerte discusión con su novio. Nunca llegó a su destino. La foto del artículo mostraba a la víctima del accidente. Pelo oscuro recogido en una coleta, vestido ligero de color claro. La misma cara que había visto en mi asiento trasero la noche anterior. La misma mujer que me había pedido con voz temblorosa que la llevara a casa de su madre. La misma mujer que llevaba 10 años muerta. Cerré el ordenador lentamente y me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. No sé qué fue lo que recogí aquella noche en esa esquina. No sé si era un fantasma atrapado en una rutina eterna, un recuerdo que se negaba a desaparecer, o algo que mi mente agotada inventó para llenar el vacío de una noche demasiado larga y solitaria. Solo sé que la llevé a donde necesitaba ir, y que quizás, después de 10 años intentándolo noche tras noche, por fin consiguió llegar a casa. Siempre me había obsesionado mantener una buena puntuación en la aplicación. 5 estrellas era mi objetivo cada noche, cada viaje, cada pasajero. Sabía que los conductores con mejor valoración recibían más viajes y mejores tarifas, así que me esforzaba en cuidar cada detalle. Coche siempre limpio por dentro y por fuera, ambientador nuevo cada semana, botellas de agua para los pasajeros que las quisieran, cargadores de móvil disponibles y música suave que no molestara a nadie. Había conseguido mantener una media de 4.98 durante más de 2 años. Era mi orgullo. Mi pequeña victoria personal en un trabajo que a veces podía ser ingrato y agotador. Aquella noche de viernes estaba teniendo un buen turno cuando recibí una solicitud que cambiaría mi forma de ver las valoraciones para siempre. El punto de recogida era la entrada de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Llegué puntual como siempre y esperé junto a la puerta principal. A los pocos segundos salió un hombre trajeado de unos 40 años. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente planchado
zapatos negros brillantes y un maletín de cuero en la mano. Tenía el pelo peinado hacia atrás con gomina y una sonrisa amable que mostraba unos dientes demasiado blancos y perfectos. Confirmó su nombre con voz educada y se subió al asiento trasero. El destino era una dirección en una zona residencial a unos 15 minutos del hotel. Un viaje corto pero con tarifa nocturna. Arranqué el coche y empecé a conducir mientras él se acomodaba en el asiento. Durante los primeros minutos no dijo nada. Sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta y empezó a escribir mensajes sin parar. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, tecleando con una precisión que me pareció casi mecánica. De vez en cuando levantaba la vista y me miraba por el retrovisor. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él sonreía de forma amable y volvía a concentrarse en su teléfono. No era una sonrisa incómoda ni amenazante. Era la sonrisa de alguien educado, de alguien que sabe comportarse en sociedad. Pero había algo en ella que me resultaba extraño, aunque no sabía exactamente qué. Quizás era demasiado perfecta, demasiado ensayada, como si la hubiera practicado frente a un espejo miles de veces hasta conseguir el ángulo exacto. Intenté iniciar una conversación casual para romper el silencio. Le pregunté si había tenido un buen día, si el hotel era tan bueno como parecía desde fuera, si estaba en la ciudad por negocios o por placer. Me respondió con frases cortas pero educadas. «Negocios», dijo. «Todo muy bien, gracias por preguntar. Excelente servicio el suyo, muy puntual». Su voz era suave y medida, sin acentos ni inflexiones que delataran de dónde venía. Podría haber sido de cualquier parte, o de ninguna. Seguí conduciendo mientras él continuaba escribiendo en su teléfono. Me pregunté con quién estaría hablando a esas horas de la madrugada, pero obviamente no era asunto mío. En un momento del trayecto me preguntó mi nombre. No el nombre que aparecía en la aplicación, sino mi nombre completo. Me pareció una pregunta extraña, pero se la respondí sin pensarlo demasiado. También me preguntó cuánto tiempo llevaba conduciendo para Uber y si me gustaba el trabajo. Le conté que llevaba más de 2 años y que estaba satisfecho, que me permitía tener horarios flexibles y llegar a fin de mes sin demasiados problemas. Él asintió con interés genuino, como si de verdad le importara lo que le estaba contando. Luego me preguntó si vivía cerca de la zona donde trabajaba. Le dije que sí, que tenía un apartamento a unos 20 minutos de allí. No sé por qué le di tanta información. Supongo que me pareció un pasajero agradable y educado con el que podía charlar sin problemas. Cuando llegamos al destino, él guardó el teléfono y recogió su maletín. Antes de bajarse, se inclinó hacia adelante y me puso la mano en el hombro. Fue un gesto breve, pero que me incomodó sin saber por qué. Me dijo que había sido un viaje excelente, que el coche estaba impecable y que la conversación había sido muy agradable. Me prometió que me dejaría 5 estrellas y una buena reseña porque me lo merecía. Le di las gracias. Él se bajó del coche y caminó hacia un edificio de apartamentos de aspecto caro. Lo vi entrar por la puerta principal y desaparecer en el interior. Arranqué el coche y continué mi turno sin pensar demasiado en aquel pasajero. Era solo uno más de los muchos que recogía cada noche. Al día siguiente me desperté cerca del mediodía y lo primero que hice fue revisar mis valoraciones en la aplicación como hacía siempre. Efectivamente, tenía una nueva reseña de 5 estrellas del viaje de la noche anterior. Sonreí satisfecho al verla. Pero entonces leí el comentario que había dejado junto a la valoración y sentí que se me helaba la sangre en las venas. El comentario decía: buen conductor, muy puntual, coche impecable, conversación agradable. Lástima que no haya cerrado bien la puerta de su casa esta noche. Debería tener más cuidado. Lo leí 3 veces seguidas sin poder creerlo. Mi dirección no aparecía en ningún sitio de la aplicación. Solo figuraba mi nombre y la matrícula del coche. Nada más. No había forma de que aquel hombre supiera dónde vivía. No había forma de que supiera nada sobre la puerta de mi casa. Me vestí a toda prisa y salí corriendo hacia mi apartamento.
Vivía en un tercer piso de un edificio sin portero, con una cerradura sencilla que nunca me había preocupado cambiar. Cuando llegué al rellano de mi planta vi que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Solo unos centímetros, apenas una rendija, pero lo suficiente para saber que alguien había entrado. Empujé la puerta con el corazón latiéndome en los oídos y entré despacio. El apartamento estaba en silencio. Todo parecía estar en su sitio. El televisor, el ordenador, los pocos objetos de valor que tenía. No faltaba nada, no había señales de que hubieran revuelto nada ni buscado nada. Pero entonces vi algo sobre la mesa del salón que no estaba ahí cuando me fui a trabajar la noche anterior. Era una fotografía impresa en papel brillante. Una fotografía de mí mismo durmiendo en mi propia cama. Estaba tomada desde arriba, desde un ángulo que solo era posible si alguien había estado de pie junto a mi cabecero mientras yo dormía. En la foto se veía mi cara relajada, inconsciente, completamente vulnerable. En la esquina inferior de la imagen había una fecha y una hora impresas. Las 4:37 de la madrugada, exactamente 2 horas después de haber dejado al pasajero del traje gris en su destino. Alguien había entrado en mi casa mientras yo dormía. Alguien había estado de pie junto a mi cama observándome. Alguien había tomado esa foto y la había dejado ahí para que yo la encontrara. Llamé a la policía esa misma tarde. Les enseñé la foto, les mostré la reseña en la aplicación, les conté todo lo que había pasado con el pasajero del hotel. Investigaron el perfil, pero era falso, creado con datos inventados y una tarjeta de prepago imposible de rastrear. El hotel no tenía registrado a ningún huésped con ese nombre aquella noche. Las cámaras de seguridad del edificio donde lo dejé mostraban a un hombre entrando pero nunca saliendo, como si se hubiera evaporado una vez dentro. Cambié la cerradura de mi puerta esa misma semana. Instalé una cámara de seguridad en el salón. Dejé de conducir durante un mes entero porque no podía soportar la idea de recoger a un desconocido en mi coche. Han pasado 6 meses desde aquella noche y nunca volví a saber nada de aquel hombre. Nunca apareció otro mensaje ni otra foto, ni ninguna señal de que siguiera vigilándome. Quizás era solo eso, un aviso, una demostración de poder, una forma de decirme que podía llegar a mí cuando quisiera. He vuelto a conducir para Uber porque necesito el dinero. Pero ya no hablo con los pasajeros más de lo necesario. Ya no les cuento nada sobre mi vida, ni dónde vivo, ni cuánto tiempo llevo trabajando. Y cada vez que alguien me promete 5 estrellas, siento un escalofrío recorriéndome la espalda, porque ahora sé que algunas valoraciones tienen un precio que no quieres pagar, y que hay pasajeros que no olvidan tu cara aunque tú olvides la suya.